Hola, en este video les vamos a explicar qué es, para qué sirve y cómo funciona un multímetro. Para comenzar, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes eléctricas, potencias, resistencias, capacidades, entre muchas otras. ¿Para qué sirve un multímetro? Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general, sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Dentro de los usos más comunes está la medición de resistencia, pruebas de continuidad, mediciones de tensión de corriente alterna y continua, mediciones de intensidad de corriente alterna y continua, mediciones de la capacitancia, medición de la frecuencia y detención de la presencia de corriente alterna. El funcionamiento de un multímetro involucra varios instrumentos de medición, como el voltímetro y el amperímetro, entre muchos otros. Primero, se debe identificar qué vamos a medir y tener una idea de los valores que oscila esta medición. Luego, se debe conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado a la clavija que tiene denominación COM de común, y luego buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que vamos a medir. Si queremos medir voltaje, buscamos la B y conectamos el cable a la clavija. Luego, se debe conectar las otras terminales de los cables, el negro en la parte negativa del circuito y el rojo en la parte positiva del circuito. Luego, el multímetro, si es digital, mostrará el valor en la pantalla, y en caso de que sea analógico, la aguja se moverá al valor de la medición. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo medir el voltaje con un multímetro. Para empezar, se va a poner el jack negro en la parte negra y el cable positivo si se desea medir voltaje en este. Como en este caso vamos a medir corriente continua, vamos a ponerlo en corriente continua. Ahora se va a poner este en el lado positivo y este en el lado negativo. Y si es uno digital, va a marcar directamente en la pantalla. Mediante un circuito, el multímetro digital convierte los datos análogos obtenidos en valores digitales que luego son mostrados en una pantalla. Este tipo de multímetros miden con la misma exactitud que los análogos, pero aumentan la precisión a la hora de leer la medición, ya que con la aguja hay un pequeño error. Multímetro analógico. Los multímetros analógicos muestran el resultado de la medición mediante una aguja que indica en una escala el valor medido. Tiene una exactitud aproximada en la medición de voltaje de 1% y un rango de entre 0.4 MV a 1000 V. Si hablamos de intensidad de corriente, podemos medir entre 0.A y 10A con una exactitud de 2%. Un multímetro consta de las siguientes partes. El display es la pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición. El interruptor de encendido y apagado. Y las escalas para seleccionar dependiendo de la medición son VDC, VAC o HM, ADC, AAC. También está el selector. Es la rueda que permite seleccionar la escala de medición que se desea o se quiera realizar. COM es el castillo para enchufar el cable negro, que como lo mencionamos antes, es la parte negativa del circuito. La V es el casilla donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir voltaje o resistencia. El 10MA es el casillo donde se enchufa el cable rojo si se desea medir la intensidad de hasta 10MA. El 10A es el casillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir las intensidades hasta de 10A. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda para poder identificar y saber cuál es la función de un multímetro. Hasta el próximo video y gracias por ver. 어떤 빛은 야망 어떤 빛은 방황 사람들의 부비들